Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, en esta mañana vamos a compartir sobre la palabra del Señor, sobre un personaje conocido que es el Bartimeo, el famoso ciego Bartimeo. Un texto que muchos lo habrán aprendido en la escuelita como yo, pero vamos a ver qué enseñanza sacamos de él. Eh, lo voy a leer como se encuentra en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10. Es un capítulo muy interesante, está cargado de muchas enseñanzas. Lo tenemos al Señor Jesucristo enseñando más que nada sobre el divorcio, cuando bendice a los pequeños, cuando da el ejemplo práctico de el hombre del joven rico. ¿Se acuerdan? Aquel que le dijo que obedecía la ley desde pequeño, pero que se fue entristecido porque no estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús. Lo tenemos a Jesús también anunciando su muerte, que estaba próxima. Después aparece la petición de Santiago y de Juan, y cuando le dice: ustedes no saben lo que están pidiendo, no tienen idea, chicos, pero quédense tranquilos. Y ahí llega la historia del ciego Bartimeo, que dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. Y llamaron al ciego diciéndole: tené confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Una historia ciertamente con algunas características diferentes a otras. Parece que había un gran interés en que se tome a alguien específico con reconocimiento, y se habla hasta del linaje, porque no habla de cualquier ciego, habla descriptivamente de Bartimeo, y que venía de la casa de Timeo, que era hijo de Timeo, y que había perdido la vista y se había convertido en un mendigo, y llevaba la capa típica del mendigo, del necesitado, del desventurado, del desalentado. Demostraba que estaba ciego, pero no solamente ciego en lo físico, sino que hasta ese momento estaba ciego en lo espiritual. Y empieza a querer acercarse: Jesús, hijo de David, y le empiezan a decir que se calle. Hay una versión moderna que dice: muchos trataron de desanimarle, pero él retuvo su paz. Lo querían desalentar: no, ¿qué?
¿Vos qué vas a buscar de Dios? ¿Vos a dónde vas a llegar? ¿Vas a traer delante de Él esta enfermedad? ¿Vas a traer delante de Él alguna necesidad si sos un mendigo? Vos, ciego y mendigo, vos no tenés derecho a nada. Vos ya fuiste desechado. Y resulta que por más que lo reprendían, él empezó a gritarlo más fuerte, con constancia. Decía, pero él alzaba mucho más el grito. Ya no era Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dicen que entonces, ante esa situación en la que estaban avanzando, como en todo el capítulo iba avanzando el Señor Jesús, se detiene. Yo lo denomino una parada para sanar a este mensaje, porque es lo que el Señor hace. Estaba caminando, lo seguían sus discípulos, lo seguía la multitud, lo venían a buscar, y por más que él estuviera hablando con los demás, estaba atento su oído al clamor de un pobre mendigo, de alguien despreciado, alguien que nosotros no lo tendríamos en cuenta, pero el Señor dice que se detiene, y no solamente se detiene, sino que lo manda a llamar. Che, decirle que venga, que se acerque. Y se acercan algunos discípulos y dicen, tranquilo, te va a recibir, levántate que te está llamando. Dice que entonces hizo algo importantísimo. Arrojó directamente su capa. Él entendía que si llegaba a la presencia de Jesús, su vida cambiaba, que ya no iba a estar mendigando, que no iba a estar suplicando, que no iba a ser un marginado más de la sociedad, ni de Dios, porque se iba a llegar, y la marca de la capa significa eso, marginalidad. Y entonces se acerca y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego, Bartimeo, le dice, maestro, y la palabra que utiliza es Raboni, no simplemente Rabí, sino Raboni, gran maestro. Y le dice, maestro, que recobre la vista, yo quiero volver a ver. Y con toda la gente que lo estaba siguiendo al Señor Jesús, lo mira a este ciego que se había liberado ya de la capa, que entendía que Jesús era el Hijo de David, que había venido como el Mesías. Muchos no lo entendían, y seguramente por revelación del Espíritu Santo es que lo entiende, lo comprende. Y Jesús le dijo, bueno, ya te puedo decir, tu fe te ha salvado. Es interesante, ¿no? Que no le dice, vete, tu fe te ha sanado, sino que le dice, tu fe te ha salvado, porque creíste en quien debías creer y cómo debías creer. Y en ese instante también recuperó la vista física. Primero la espiritual, que es la más importante, que es la que tenemos que desarrollar y vivir cada día, vos, yo. El entender quién es este Jesucristo, entender quién es este Jesús de Nazaret, que no vino para que seamos mendigos, sino a libertarnos, a liberarnos
Él dio su vida para que vos y yo podamos estar libres, aún en medio de esta época de crisis, en esta época de enfermedades, que es muy triste ver a tantas, pero tantas personas llenas de miedo, literalmente. Yo no digo que no se cuiden, se deben de cuidar, por supuesto, pero no vivir con miedo, o no creemos que el Señor Jesús es poderoso para guardarnos, para protegernos, para sanarnos. 4 veces en menos de un año me dieron por muerto casi. Y nuestra vida está en las manos del Rey eterno y soberano. Mis manos y mi vida y mi futuro no son las de un mendigo. Yo no espero de ningún gobierno, no espero de los hombres. Yo confío, yo creo en mi Señor Jesucristo. Yo creo que Él me sostiene. Yo creo que Él es el que me alimenta cada día, el que me viste cada día, el que me socorre cada día, el que me libera de dolores y me libera de espantos que a veces ni siquiera me entero, porque este Dios maravilloso que tenemos es el Dios de amor y es el Dios soberano. Nada, absolutamente nada, se escapa de su mano. Es interesante estas palabras. El Señor le dice, bueno, andá, volvé a tu casa, quédate tranquilo, porque tu fe te salvó. Pero Bartimeo, habiéndolo conocido, no dice la frase que había dicho Pedro, que diría después, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna y nadie más que vos? Dice que enseguida, al recobrar la vista, lo seguía a Jesús en el camino. Y eso es a lo que estamos llamados nosotros, a eso, a seguir a Jesús en el camino que nadie dice que es fácil, es un camino que muchas veces se complica, es un camino que muchas veces tiene la parte dolorosa humana, pero el Señor aclaró que no nos iba a dejar, dice, en el mundo van a estar afligidos, pero tranquilos, confíen, yo ya vencí al mundo, y cada paso que damos en esta tierra es tomado de las manos del Señor Jesucristo, es reconociéndole, alabándole, entregándonos, y si tuviéramos el privilegio de morir por Él, por predicar su palabra, por entregar el Evangelio que salva, que transforma, que da vida, eso es el seguirlo. Por seguirlo algunos terminaron presos. Hoy en día, en Inglaterra, un pastor muy conocido, ya grande, 71 años, sigue detenido. ¿Por qué? Porque leyó Génesis, donde dice que en la creación Dios creó al hombre varón y hembra. Y no quieren que se diga que hay varón y hembra, sino que hay una multiplicidad de elecciones sexuales. Y como no se retractó, está detenido. Y bueno, no tiene temor y dijo que no se va a retractar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Por más que sea el gobierno que sea, no nos pueden callar. Al Hijo de Dios no se lo va a callar. El Evangelio de Jesucristo no puede ser censurado. Y si es censurado, lo vamos a gritar más fuerte. Y vamos a confesar con todo nuestro ser que Jesús
hijo de David, es el Hijo de Dios, el Rey eterno, el Señor de señores, es el único que transforma las vidas, es el que salva, el que hace milagros. Es Él, el Señor eterno, el Dios que vino a la tierra y no consideró, Jesús no consideró el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó, dice, de todo, hasta lo sumo, tomando forma de varón, de hombre, y se siguió humillando hasta terminar en la muerte, y en una muerte de cruz, la muerte en la que se reconocían a los terroristas, a los asesinos. Ahí fue él, siendo que él lo único que hizo fue salvar, enseñar, consolar, hacer milagros, liberar, devolver la vista, devolver la mano a los mancos. Este Dios maravilloso nos sigue invitando a que le sigamos cada día, que no vivamos como ciegos, que tiremos cualquier capa que se nos haya puesto, que la desechemos para que seamos libres, y libres de predicar su palabra, libres para seguirle, para disfrutar de su presencia, porque su presencia es lo mejor que hay. El humillarnos aún delante de sus pies nos llena de gozo, de paz, porque su vida Él la entregó por vos y por mí. Su vida, siendo Él que era la vida, la entregó para que podamos nosotros ya empezar a vivir la vida eterna, la vida de Jesús. Vamos a orar. Amado Dios, queremos reconocerte y agradecerte tu amor. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de Bartimeo, hijo de Timeo. Señor, gracias porque este hombre pudo recibir la revelación de que Jesús era tu Hijo. Y por Él hoy nosotros tenemos vida, Señor, por Jesús. Y Él la pudo obtener y dejar la ceguera y dejar de vivir como un mendigo, dando lástima. Y pudo empezar a tener una vida de libertad que lo llevó, como dice en tu palabra, a seguirlo a Jesús en el camino. Y eso queremos hacer cada día, seguir al Señor Jesús en el camino. Dios los bendiga, que terminen muy bien este día y la gracia de Dios se derrame sobre ustedes, sus familias, y que el Espíritu Santo los llene de gozo y sane a los enfermos y llene de paz a los que están con algunos temores, porque ¿saben qué? El verdadero amor echa fuera el temor. Chao.